Hola, 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 muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones del Señor, ¿cómo estamos? Qué bueno poder saludarlos en esta mañana nuevamente. Hoy, 17 de abril, un día muy hermoso que Dios nos regala, un día fresco, un día bonito en esta mañana y con la gran bendición de que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así de que vamos a comenzar un día orando, orando a nuestro Padre Celestial y diciéndole todo lo que lo amamos, diciéndole que necesitamos de Él, que es lo que más usted y yo realmente debemos hacer. Así de que le agradezco de que usted se esté conectando, le agradezco de que usted se encuentre ahí, fiel, leal a lo que es precisamente el hecho de poder estar pendiente de lo que la palabra del Señor tiene para decirnos. Vamos, cierre sus ojos y vamos a comenzar en esta mañana a orar al Señor y que podamos orar leyendo la palabra, orar hablando con Dios, orar expresándole nuestra gratitud y expresándole todo nuestro sentimiento de bondad, de amor hacia Él. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Padre eterno, porque nos permite, Señor, hoy despertar con este nuevo día, rico, delicioso, fresco. Todos los días, Señor, es una obra de arte que tú haces para nuestra propia vida. Todos los días, Señor, tenemos esa gran bendición de poder tenerte completamente para nosotros y de poder saber, Señor, de que tú eres ese Dios papá, ese Dios que quiere que nosotros como hijos tuyos estemos bien, ese Dios que todas las mañanas al darnos un nuevo día nos estás dando también todas las maravillas y todas las cosas excelentes y buenas que tú has hecho para nosotros. Ciertamente el salmista, papito Dios, decía: alabaré a Dios, a Jehová, con todo el corazón, en la compañía, Señor, y congregación de los rectos, de los justos, de los santos. Gracias por permitirnos un día más en la cual nosotros, Señor, podemos motivarnos unos a otros a las obras, a las buenas obras y en el amor tuyo. Porque grandes son las obras tuyas, Señor Jehová Dios. Son buscadas de todos los que la quieren. Oh mi Dios, grande es la alegría de los que se admiran al ver todos los días cómo tú, Señor, nunca retraes tu mano poderosa sobre las bendiciones que nosotros ya tenemos. Como tú, Señor, todos los días nos das, Señor, la vida. Y con la vida, Señor, nos das los sentidos. Todos los días podemos ver, Señor. Gracias por la vista. Gracias, Señor Jehová Dios, por el oído. Gracias porque podemos oír. Gracias, Padre eterno, porque podemos respirar, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jehová Dios, porque todos nosotros podemos, Señor, estar delante tuyo sabiendo que nos diste unas manos para poder trabajar, para poder palpar. Gracias, Padre, porque nos diste una boca con la cual podemos proclamar, Señor, la bondad tuya, tu amor, tu misericordia que es nueva cada mañana. Hoy queremos, Señor, que tu misericordia nos toque, que tu misericordia nos tome, que tu misericordia, Señor, haga las delicias en nuestra vida. Padre, gracias, porque contigo, Señor, como lo dice tu palabra, todos los días somos más que vencedores. Y cualquier cosa que nosotros estemos luchando, con la que nosotros, Señor, estemos enfrentándonos,
Tu palabra dice claramente que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestro protector. Tu palabra dice claramente, Señor, de que de ti podemos esperarlo todo porque tú no tienes necesidad de dormir. Y que así como tú has cuidado hasta el momento a tu pueblo, a ese pueblo escogido que se llama Israel, nosotros, este remanente, este nación santa, pueblo tuyo, adquirido con la sangre del Cordero, también tú nos cuidas. Y tú nos dices en el Salmo 121, Señor, la promesa para nuestras vidas, que nada nos pasará, que todo estará bien, que tú guardarás nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, que tú eres quien bendices nuestro salir y nuestro entrar desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. Las obras de tus manos son verdad y juicio, dice tu palabra. Fieles son todos tus mandamientos, es toda tu palabra. Tú has dado alimento a los que te temen y para siempre tú te acordarás, como dice tu palabra, del pacto que has hecho para nuestra vida. El poder de tus obras se ha manifestado a todos nosotros diariamente, porque Señor, sea por bueno o sea por malo, tú estás en medio de todas las situaciones. Tú eres el Dios que hace salir el sol para justos e injustos. Señor, estamos afirmados eternamente y para siempre. Tú nos has hecho en la verdad y en la rectitud de tu palabra. Tú nunca fallas, Señor. Al contrario, redención, vida eterna, has enviado a todos nosotros. Papito Dios, gracias por morir allí en la cruz. Gracias por haber estado sepultado. Gracias por haber resucitado. Gracias por ahora estar a la diestra del Padre, intercediendo a favor nuestro. Gracias. Para siempre tú has ordenado ya tu pacto. Nunca fallará. Santo y temible es tu nombre, Señor. Padre, definitivamente el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y buen entendimiento, Señor, ciertamente tienen todos los que practican tu palabra, los que la leen, los que a diario, Señor, se meten en las profundidades de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, para que venga luz a esta revelación ya escrita. Padre, gracias. Gracias, Señor. Permítenos siempre leerla, estudiarla, comprenderla, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Queremos ser obedientes. Queremos, Señor, las bendiciones que tú nos prometes. Tu gracia, tu favor, tu amor permanece para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor Jehová Dios. Gracias, Padre eterno. Para ti sea honra, gloria, honor y alabanza por todos los siglos de los siglos. Gracias, mi Rey. Bendigo, Señor Jesucristo, a cada hermano, cada hermana, cada familia que se hace presente por medio del Facebook, por medio de YouTube. Padre, en esta mañana queremos, con este tiempo de oración, con este tiempo devocional, motivarnos, Señor, al ayuno. Motivarnos, Señor, a buscar más de ti. Motivarnos, Señor, a que podamos entender que cada vez que estamos delante de tu presencia, nosotros, Señor, vamos a ser muy felices. Ciertamente el salmista, Señor, escribió en el Salmo 26, palabra, Señor, que es hoy para nuestra vida. Una sola cosa le pido al Señor, dice el salmista, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar
la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Oh mi Dios, permítenos entender, Señor Jesucristo, que esta afirmación gloriosa hoy haya eco, Señor, en todas las partes en donde la podemos encontrar por toda la palabra del Señor, en donde tú, Señor, nos recuerdas sinceramente que debemos de estar siempre pensando primeramente en ti. Fue la primera, Señor, enseñanza que tú trajiste a los discípulos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo que muchas veces tanto nos esforzamos por conseguir, dice, vendrá por añadidura. El Salmo 84 también dice, Señor, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y el salmista decía, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios, ser el portero en la casa de mi Dios, que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo, dice la palabra. Dios nos concede honor y gloria todos los días de nuestra vida si estamos unidos, si estamos permaneciendo en Él y en su palabra. Amados, bendigamos al Señor en esta mañana. Levante allí su voz y únase a esta oración, únase al clamor, porque podamos nosotros decirle al Dios Todopoderoso que toda la iglesia, aposento alto, gemir, estamos, Señor, delante de Él, buscando su presencia. Padre, yo quiero colocar a todas las familias, Señor, que asisten regularmente a la iglesia, aposento alto, gemir, a quienes están llegando, Señor, bendícelos, fortalécelos, y a todos nuestros hermanos en Cristo que en todo el mundo, Señor, hoy invocan tu santo nombre como Señor y Salvador. Bendecimos, Señor, a cada hermano que también se une a esta conexión por Facebook para escuchar tu palabra. Bendecimos, Señor, a aquel amigo que casualmente llega y se queda porque es propósito tuyo para salvación de esa alma. Gracias, Padre eterno. Permítenos siempre, Señor, estar como el salmista. Él quería pasar su tiempo en la presencia y bajo la bendición tuya, Padre eterno. Oh Dios, que siempre nosotros podamos desear más y más la presencia tuya en nuestra vida y menos la presencia del mundo en nuestra vida. Tu palabra lo dice claramente, que en el mundo tendríamos aflicción, porque en alguna otra ocasión tú también lo dijiste, Señor, que nosotros éramos enviados a este mundo como ovejas en medio de lobos. Pero, Señor, si te tenemos a ti en nuestro corazón, ¿qué vamos a temer? ¿A quién temeremos, como dice tu palabra? Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres quien has dicho que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Tú eres el que has dicho que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Y que tú siempre estarás con nosotros. Y que siempre nos defenderás y nos protegerás con la diestra de tu justicia. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Gracias porque podemos estar confiados y seguros contigo. Gracias porque nadie nos va a poder separar del amor tuyo, Dios, que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente. Ni los sufrimientos, ni los afanes, ni el estrés, ni ninguna plaga, ni mortandad, ni tribulación, ni hambre, ni angustia. Nada nos podrá separar del amor tuyo, ni lo alto, ni lo bajo,
ni lo que está en el fondo de la tierra, ni fuera de ella, ni ángeles, ni demonios. Tu amor, Señor, nos abraza. Tu amor, Señor, lo expresamos y lo sentimos todos los días de parte tuya. Tu misericordia nos abraza. Tu bondad nos da caricias y besos. Gracias, Papito Dios, porque te sentimos como un padre. Te sentimos como aquel que protege a sus hijos. Papito Dios, bendigo a cada familia, cada persona, y permite, Señor, que todos aquellos que hoy han tomado la decisión de tener el tiempo de ayuno, con estas oraciones, con esta presencia tuya, con este devocional, Señor, se motiven y se impulsen y se fortalezcan con tu Santo Espíritu a permanecer y hacerlo realidad delante tuyo. Que nunca tomemos un ayuno, Señor, como una manera de presionarte para que tú hagas algo, sino como la mejor forma de presentarnos delante tuyo como olor grato delante de ti, como sacrificio vivo, y que este sea nuestro culto racional. Para ti sea la honra y la gloria, Padre eterno, para ti la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Mis amados hermanos, bendiciones del Señor. Qué rico es orar, qué rico es tener la bendición de poder estar delante de Dios y expresar, salir de todo aquello que de pronto nos agobia, que de pronto ha venido a causar como peso, de pronto ha venido a causar ese malestar de sentirnos como vacíos. ¿Sabe? Esta es la condición del mundo. La condición del mundo, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, es que cada persona quiere buscar la felicidad a su manera. Cada cual quiere pensar que tiene los motivos suficientes y que tiene la inteligencia suficiente para poder entonces, esforzándose por sus propios medios, y alcanzar lo que la gente quiere buscar, que es felicidad. Pero la gente la busca por medio de dinero, otros por medio de esforzarse, se consiguen hasta 2, 3 trabajos y no se dan cuenta que por un lado están alcanzando buenos niveles de ingresos, pero por otros lados se están enfermando. Hay otras personas que lo buscan por medio de los vicios, por medio de la droga, por medio del alcohol, por medio de las rumbas, de los desórdenes. Otros lo buscan por medio de exigirse en condición física, en dietas, en un gimnasio. Otros lo buscan por medio de pensar en la excelencia ministerial. Otros lo buscan por medio de diversión. Quieren ver grandes espectáculos, grandes conciertos. La gente busca en qué entretenerse porque piensan que eso es felicidad. Pero usted y yo sabemos que estamos estudiando aquí precisamente todos los domingos lo que es el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte predicado por el Señor Jesucristo, no por un hombre que quiere llegar a enseñarnos algo para lograr algo. No. Usted sabe que nosotros en Aposento Alto, Gemir, una iglesia que ha nacido en Bucaramanga para colocar un punto de relevancia en cuanto a la integridad de las Escrituras, nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos. Y hemos comenzado a estudiar el Sermón del Monte desde hace 5 semanas, cada domingo, el mensaje en la reunión familiar, en donde estamos estudiando lo contracultural, ¿no? Lo que el mundo dice: lógralo, alcánzalo, esfuérzate, pasa por encima de todos, aprende a ser vivo, no te duermas. Bueno, un poco, ¿no?, de cosas que el mundo quiere enseñar,
Y Jesucristo enseña todo lo contrario. Entonces Jesucristo nos enseña a que seamos pobres en espíritu, y cuando esa palabra pobres aparece, muchos cristianos se ponen hasta de por sí nerviosos porque piensan que estamos hablando de dinero. No, nosotros vamos a ser pobres, pero muy pobres, cuando nos podemos comparar con nuestro Padre Celestial. Cuando nos vamos a poder dar cuenta que realmente estamos en bancarrota espiritual, que nos hace falta mucho. Y es ahí donde escuchamos la voz del Señor Jesucristo diciéndonos: oye, apartados de mí, nada pueden hacer. Y ese apartado nos dice mucho porque pues otras personas creen y se han dejado meter, inculcar en su mente, en su corazón, esa mentira del diablo. No, yo no estoy lejos de Dios, yo estoy en la casa, yo estoy estudiando, y pues eso es muy bonito. Pero Dios colocó aquí en la tierra su embajada, algo que Él mismo ha definido en la palabra como columna y baluarte de la verdad. Se llama la iglesia. Y en la iglesia Él coloca una estructura, Él coloca el desarrollo de evangelismo, de discipulado, de enseñanza. Es el sitio en donde usted y yo vamos, como lo decía el salmista, y a mí me fascina cuando yo puedo leer precisamente estas cosas, cuando yo puedo llegar a entenderlas claramente, que lo que el salmista decía es: yo siempre quiero estar en la casa del Señor. Pero no se refería a una iglesia como un sitio, sino yo quiero es buscar a Dios. Y seamos realistas, hoy en día esa también ha sido una confusión grande. Por eso el que aprende a ser pobre en espíritu va a entender después la segunda bienaventuranza. Ahora, como se ha comparado con Dios y ve la bancarrota espiritual, va a llorar y va a ser bienaventurado porque llora. Va a ser doblemente feliz, que significa ser bienaventurado, porque ahora va a llorar. ¿Y por qué va a llorar? Por ver la miserableza de nuestra condición, porque ese Hijo de Dios que realmente está dándose cuenta cómo es Él y de lo que es capaz de hacer por pecado, entonces ahora va a proponer en su corazón querer aceptar la invitación de Dios, del Señor Jesucristo, cuando dice que ahora los bienaventurados son los mansos. Y recuerde que Él fue el que nos invitó y dice: vengan a mí, todos aquellos que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar, y aprendan de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Y después entonces entenderemos que usted y yo vamos a tener ese carácter cristocéntrico, en donde vamos a tener hambre y sed de justicia, hambre y sed por querer ser de verdad santo como Dios es santo, puro como Dios es puro, y vamos a estar motivándonos todos los días a leer la palabra, que esa palabra fluya en nuestra vida, nos tome y nos convierta, nos transforme. Por eso hoy quiero hablar, porque mañana estaremos hablando de la quinta bienaventuranza. No se pierda usted mañana la predicación de la reunión familiar a las 10:30 de la mañana. Véngase con toda su familia, hay sitio suficiente. Y mañana estaremos hablando de la quinta bienaventuranza, que es bienaventurados los misericordiosos. Pero misericordia no es lo que nosotros a veces entendemos. Mañana lo vamos a entender. Y hoy quiero terminar o completar este tiempo de oración, de devocional, con una pequeña enseñanza. Voy a mostrarle a usted 3 evidencias. Quiero que usted se dé cuenta, como yo lo hago, porque qué bueno es hacer lo que el apóstol Pablo nos dice. El apóstol Pablo nos invita a que nosotros nos podamos examinar si es que estamos realmente en la fe, si es que realmente nosotros somos cristianos. Y
hoy quiero que usted pueda comprender tres evidencias que le voy a mostrar de que muchas veces nosotros nos avergonzamos de lo que es el Evangelio, de lo que el apóstol Pablo denominó poder de Dios para salvación. Y él mismo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, mis amados hermanos, es el glorioso, ustedes saben muy bien, es el glorioso mensaje de salvación que Dios ofrece a todos los pecadores. Y pues yo podría decir, levante la mano el que no es pecador, y yo creo que nadie podría llegar a quedarse sin levantar. Y yo le voy a decir algo, la misma Biblia lo dice, en este mundo todos pecamos. En este mundo, precisamente porque somos pecadores, todos necesitamos un Señor, alguien que sea quien realmente sea el dueño de mi vida, un Salvador. Y Dios lo proveyó en su Hijo, el Señor Jesucristo. El Evangelio, mi hermano, son las buenas noticias, ojo a esto, son las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Por los pecados tuyos y míos, por los pecados de los hombres. El anuncio de los eternos beneficios que recibimos ahora por su gracia. Un mensaje muy simple, muy sencillo, pero que tiene profundas implicaciones para nuestras vidas. Por eso es que el mundo no lo recibe tan fácil, porque este mundo se acostumbró es a que usted tiene que hacer algo para llegar a alcanzar, a merecerse, a lograr la salvación. Y cuando entonces se les explica que el Evangelio es sencillamente creer en el Señor Jesucristo y confesarlo, vivirlo todos los días como lo que Él es, mi Señor y Salvador, y que es gratis, entonces la gente no quiere aceptarlo. El Evangelio es una gran noticia que presupone una terrible noticia. Dios salva a los pecadores gratuitamente de la condenación eterna. Sin embargo, este mundo y muchos no lo quieren aceptar. Martín Lutero, el gran reformador, el gran inaugurador o iniciador de la reforma del siglo XVI que existió, él decía, la verdad del Evangelio es el principal artículo de toda doctrina cristiana. No hay otra. No importa si usted es Asamblea de Dios, si usted es cuadrangular, no, mi hermano. No. Esto no es de denominaciones, y como yo un día lo dije a un excelente pastor, le dije, cuando Cristo nos llame a su presencia, cuando estemos allá, Él no va a comenzar a decir, sigan primero los de esta iglesia, después los de esta iglesia. No. Allá vamos a llegar todos aquellos que realmente hemos nacido de nuevo y hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la única realidad. El apóstol Pablo, que fue el máximo reformador, digo yo, y evangelista, que yo, después del Señor Jesucristo, he podido ver en la palabra, él predicó este mensaje del Evangelio desde su conversión. Realizó varias misiones o viajes misioneros, fue hasta Asia, a Europa, llevando el Evangelio, y escribió acerca del mismo en todas sus cartas. Incluso en su epístola a los Gálatas, y él defendió con gran celo, él sí era un hombre apologético, defensa de la fe, con gran celo la integridad del mensaje del Evangelio, a tal extremo de llamar anatema a todo aquel que predicara un evangelio diferente. En Gálatas capítulo 1, versículo 5, él dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y él dice directamente de que
realmente sería un anatema todo aquel que predique un evangelio diferente. Y se cuestiona él mismo y dice, ¿a quién debo de agradar? ¿A los hombres? Porque si aún los agradara a ellos, le estaría faltando a Dios. Y esto es algo que usted y yo debemos de tener en cuenta para muchas veces estar definiéndonos como cristianos. Ahora bien, la convicción del apóstol Pablo descansa en la certeza de que Dios es el autor de este mensaje, porque la palabra del Señor dice en Juan 3:16, tanto amó Dios a este mundo, al mundo, y es hermoso escucharlo así, en donde estamos incluidos todos, los de ojitos rasgados, los asiáticos, como los africanos, como los europeos, como los americanos, todos estamos en el mundo. Y la palabra dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿A qué? A morir, a tomar el lugar suyo y a tomar el lugar mío. ¡Qué lindo! Espectacular. Pero dice claramente, para que todo aquel, o sea, es incluyente Dios, no importa si es rico, si es pobre, no importa si es gordo o flaco, no importa si es alto o bajito, si es negro o blanco, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice, Pablo, y él se describe, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Apóstol aquí significa no la clase de apostolitis de hoy en día, sino que él está diciendo llamado a una misión, enviado con una misión, y dice apartado para el evangelio de Dios. Apartado quiere decir santo. Eso es lo que quiere decir la palabra santo, apartado para Dios. Es hermoso que usted y yo podamos entender estas cosas. Dios realmente, como lo dice el apóstol Pablo, salva es a los pecadores, y los salva por medio de la locura de la predicación de algo que el mundo no entiende. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 lo dice de esta manera, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mi hermano, es necesario predicar la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que es algo que usted y yo debemos entender, no como el mundo lo entiende. El mundo busca es por medio de la sabiduría y por medio de sus propios esfuerzos, como lo dije al comienzo, ser felices y alcanzar cosas. Pero usted y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a estar como lo dice Pablo acá, vamos a estar en el agrado de Dios. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Y para muchos les parece realmente la predicación una necedad. Por eso el apóstol Pablo predicaba el evangelio y nunca, jamás se avergonzó de él. Por lo tanto, todo creyente, mis amados hermanos, debe también exhibir esta misma convicción y esta misma actitud. Y yo lo invito a que usted lo haga. Predicar el evangelio tal como lo hemos recibido, pero sin avergonzarnos de él. ¿Cómo descubrir si como creyentes nosotros somos culpables de avergonzarnos de predicar el evangelio? ¿Cómo sabemos que estamos de pronto avergonzándonos del mismo evangelio? Y yo les quiero presentar a usted hoy 3 evidencias. La primera, cuando no predico ni comparto mi fe. Esa es la primera evidencia de que alguien se está avergonzando del evangelio de Dios. Cuando no predica ni comparte su fe. Antes que Jesús, mi hermano, ascendiera al cielo, se fuera,
Él encargó a sus discípulos diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto quedó registrado en Mateo 28, 19. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, y dice claramente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato, esta comisión, es extensivo, mis amados hermanos, a todas las iglesias, o voy a decirlo así más bien, debo aprender a hablar así, a toda la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, sin importar denominaciones, como lo dijimos, sin importar cómo se llamen, a toda la iglesia cristiana. Este fue el mandato que Cristo dejó. Y lo extraordinario es que los creyentes, usted y yo, quienes somos salvos, tenemos el deber de acompañar, de realizar la gran comisión, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacer discípulos a las naciones, mi hermano. Esa es la tarea de la iglesia y la tarea del creyente. Cuando no compartimos el mensaje del evangelio, estamos fallando en cumplir con nuestro deber y en un sentido mucho más práctico, y yo le digo la verdad, estaríamos avergonzándonos de Él. Cuando usted y yo no predicamos, cuando usted y yo dejamos de compartir, cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, la que nos dejó encomendada, estamos avergonzándonos directamente del Evangelio Salvador y también de Dios. Esto es como cuando un papá le ordena al hijo, hijo, vaya y tráigame de la tienda una bolsa de leche. Pero al hijo se le dio, como lo hacemos nosotros, de probar su propia voluntad y decir entonces, no, yo voy a ir, no a la tienda, voy a ir al supermercado y no voy a traer leche, voy a traer otra cosa. Mi amado, hay especificaciones que se entienden. Jesucristo lo dejó dicho. Vayan, hagan discípulos, prediquen a todas las naciones y bautícenlos. ¿Esto es claro? En el famoso Sermón del Monte, nuestro Señor enseñó a sus discípulos que estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Esto está registrado en Mateo 5, 13 al 14, de donde estamos predicando los domingos. Y aunque nuestro testimonio y la conducta que exhibimos ante los incrédulos es un aspecto bastante importante, el testimonio en la tarea de nosotros llegar a ser luz, el evangelio, mis amados hermanos, debe ser explicado y anunciado con palabras. La gran comisión se lleva a cabo cuando le explicamos a las personas la necesidad que nosotros, como seres humanos pecadores, tenemos de reconciliarnos con nuestro Creador. Evangelizar, mis amados hermanos, implica llamar a los hombres de la fe en Cristo al arrepentimiento, porque usted lo sabe muy bien. Por lo tanto, callar, si no predicamos, callar acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, es una forma de avergonzarnos de este glorioso evangelio que a usted y a mí nos ha dado y nos da vida eterna. Cuando preferimos no hablar de nuestra fe, no hablar de la cruz, y cuando preferimos no hablar de la salvación en Cristo Jesús, no solamente estamos desobedeciendo, sino también evidenciando en nosotros que estamos avergonzándonos del Evangelio Salvador de Dios. Entonces esta es la primera evidencia. La primera evidencia es cuando usted y yo ni predicamos ni compartimos de la fe.
La segunda evidencia que quiero hablarle hoy, cuando estamos nosotros más preocupados en no ofender a las personas. Esto es muy típico. Yo conozco tantos casos que se ajustan a esta evidencia. Mi hermano, y es que realmente hay muchos todavía cristianos, hay muchos, bueno, voy a decirlo así, que se denominan cristianos, pero viven de apariencias. Y entonces estos son los que más son afectados, porque esta evidencia, cuando nos preocupamos más en no ofender a las personas, porque de pronto predico y se ofende, hermano, es una vergüenza. Vuelvo a decirle, el Evangelio, mis amados hermanos, es un mensaje, y yo le voy a decir la verdad, el Evangelio es un mensaje ofensivo para el mundo y para el hombre que es un pecador y que todavía no ha sido regenerado. Y por eso es que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y muchos más hablaron de nuestro Señor y de la cruz. Y ellos dicen que la cruz es un tropiezo, que la cruz para muchos es locura, para los incrédulos. Si quiere vaya conmigo y lo verá. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Dice, piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son, escuche bien, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Qué tremendo. Y el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 11 dice, dice él, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Él se preguntaba. En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Es tremendo. Cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, cuando les predicamos, cuando les decimos que Dios está esperando que se arrepientan, estamos nosotros directa o indirectamente denunciando, diciéndoles ustedes son pecadores. Le estamos denunciando su pecado. Me fascina mucho, estoy aprendiendo mucho de un gran pastor, se llama John MacArthur. Él dice, en este sentido, dice, nunca suavice el evangelio. Y dice aún más, dice, si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. La gente ha estado viviendo, mis amados hermanos, toda su vida ofendiendo a Dios, ¿sí o no? Ahora, deje que se ofendan por un momento, pero nunca deje de predicar el evangelio. Nunca se ponga a pensar, ay, se van a poner bravos, entonces ahora qué van a decir, se van a alejar. No, mi hermano, yo no me imagino a un Jesucristo cobarde pensando de esta manera. Y antes, al contrario, la palabra demuestra a un Jesucristo tremendo, valiente, confrontador. Lo invito a que se lea los evangelios. Y si usted quiere ir más directamente, por ejemplo, léase lo que dice el capítulo 23 de Mateo. Cómo Jesucristo los confronta. Hipócritas, serpientes, tumbas blanqueadas. Él les nunca suavizó el mensaje del evangelio salvador. Y de verdad lo que John MacArthur dice es cierto. Nunca suavice el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. Porque qué triste es de que usted vaya a una iglesia o que usted pertenezca a una iglesia donde usted va. Óigame, y allí todo es amor, delicias, billete, casa, carro, beca. No, mi hermano.
Si predicamos la verdad de la Biblia, si predicamos bíblicamente y cristocéntricamente, debemos respetar el mensaje del Evangelio en toda su dimensión. Es muy cierto que la tarea, mis amados hermanos, de evangelizar debe ser hecha con gracia, esa es otra cosa, y con misericordia, de hecho. Misericordia es amor en acción. Que usted y yo, estamos llamados a mostrar amor por los perdidos, que debemos ser pacientes con ellos, aun si se resisten, de hecho, o cuestionan el mensaje de la cruz. Pero eso no significa que, para que no se ofendan, debamos entonces como quitarle, extraerle palabras a la Biblia como pecado, como cruz, como arrepentimiento, como condenación eterna o infierno. Pues mi hermano, todas estas palabras forman parte central del Evangelio y del mensaje del Evangelio. La terrible frase, predica el Evangelio si es necesario, usa palabras, ha llegado a causar tanto estrago en medio de tantas iglesias y de tantos hermanos de Dios. Tristemente ha sido muy famosa. Desde los púlpitos se dice, predica el Evangelio. Si es necesario, use palabras, queriéndose como relacionar, queriéndose como infundar, y está muy bien si lo tomáramos así, de que nuestro testimonio vale mucho más a veces que las palabras. Pero qué equivocación tan grande, porque usted puede ser de que mucha gente lo vea y quiera ser como usted, pero si usted no explica quién fue el que llegó a su corazón, transformó su vida y la obra del Espíritu Santo, lo que Él ha hecho, por donde te ha traído, por donde tú has tenido que cruzar para llegar ahí y ser un modelo de vida, entonces no estamos haciendo nada. Esta frase de por sí es usada dentro de la iglesia, mi hermano, y es ahí donde comienzan muchas cosas. Y es una torpe contradicción y pretende que el Evangelio se predique sin palabras. Pues es un mensaje que se anuncia y proclama con los labios. ¿Qué hacemos? Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia es de que Cristo vino enviado por amor de su Padre para ocupar el lugar suyo y mío. Porque la palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Íbamos directo al infierno y Él, muriendo en la cruz, proveyó al resucitar y ahora al estar con el Padre un lugar para ti, para tu familia, para mí y para mi familia. El mismo apóstol Pablo se asombra de esto y él dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Imagínate. Y para oír hay que decir palabras. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14. Yo creo que más claro es imposible, mis amados. Ahora bien, aunque los pecadores se sientan acusados, porque eso es lo que sucede. Yo recuerdo en las primeras de cambio cuando yo asistía a esa hermosa iglesia en donde yo nací junto con mi esposa y toda la familia, casa de oración. Yo me acuerdo cuando yo asistía allí y yo escuchaba el mensaje del Evangelio predicado por la pastora Amparo, y yo recuerdo que cada vez que yo lo escuchaba, hasta cuando llegábamos a la casa, yo le decía a mi esposa, ¿y quién te manda a decirle o a contarle a la pastora cómo soy yo? Y no era así. Lo que pasa es que el pecador se siente acosado, acusado, se siente que la palabra cumple su efecto y viene como espada de dos filos y lo desnuda completamente a uno. Aunque los pecadores se sientan acusados o juzgados por la predicación del Evangelio, mis amados,
es un acto de misericordia invitar a los hombres y a las mujeres a la fe en Cristo y a que se arrepientan, ya que es la única, digo yo, manera de evitar el infierno, el fuego eterno, el castigo eterno por los pecados que están cometiendo en este mundo. Si nadie les dice que deben arrepentirse, lo contrario sí sería crueldad. Dejar de anunciarlo sería crueldad. Por otra parte, hay siempre la tendencia de enfatizar el amor de Dios. Y yo no digo que no hablemos del amor de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Debemos de hablar del amor de Dios cuando evangelizamos a los incrédulos. Claro que sí. Mejor dicho, destacamos que fue el amor de Dios lo que lo movió, lo motivó a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y en un sentido, esto es lo correcto. Para el efecto usamos nosotros el conocido texto de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir de ahí, mis amados hermanos, invitamos nosotros a los hombres y a las mujeres a responder a este amor. Pero en muchos casos, ese énfasis se hace sin ni siquiera mencionar que los pecados del hombre fueron por la razón que lo llevó a Jesucristo allá a la cruz. Y mucho menos llamamos a las personas al arrepentimiento. Ayer tuve la oportunidad, y le doy gracias al Señor, de atender a unas personas a las cuales les pude predicar el Evangelio. Pero cuando yo predico el Evangelio del Señor, siempre estoy diciendo: arrepiéntanse. Es el mensaje central. Sin arrepentimiento no vamos a poder ver, vivir y expresar el amor de Dios por nosotros. A partir de ahí invitamos a los hombres, como yo le digo, y a las mujeres al arrepentimiento. Y eso no es, mi hermano, cuando nosotros evadimos, cuando nosotros sacamos estas palabras, cuando nosotros no incluimos este mensaje, cuando no decimos que precisamente nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesucristo a la cruz, y mucho menos llamamos a las personas al arrepentimiento, yo les digo la verdad, eso no es predicar el Evangelio. Más bien, esto sería avergonzarnos del Evangelio. Cuando queremos suavizar el mensaje, y póngale mucha atención, cuando alguien, si usted es uno de los que suaviza el mensaje, cuando queremos suavizar el mensaje para no ofender, no solo estamos fallando en cumplir con nuestro deber, sino que estamos pecando al avergonzarnos del Evangelio salvador. Tengo tiempo suficiente para poder tocar la última evidencia que quiero mostrarle. Entonces, le voy a leer las primeras dos. La primera, se la recuerdo: cuando no predico y cuando no comparto mi fe. La segunda evidencia es cuando nos ponemos y cuando estamos más preocupados de que de pronto a quienes predicamos no se ofendan, o mejor dicho, de no ofender a las personas. Y el tercer evidencia es cuando queremos hacer el Evangelio más atractivo. Cuando queremos colocarle como florecitas para que se vea más bonito. No, mi hermano. En alguna ocasión tuve la experiencia vivida cuando era supervisor de grupos, pastor de la zona 2, aquí en Bucaramanga, de una misión, y estábamos nosotros y teníamos más o menos, manejamos 116 grupos bíblicos. Y en algún momento, pues lógicamente como supervisor de estos grupos, yo iba a visitarlos.
y estuve todo un tiempo con un grupo. Esta hermana se le había llamado y se le había dicho, se le había motivado para que pudiese llegar a predicar el evangelio, porque cuando uno predica el evangelio pues van a haber gente convertida, mi hermano. Y la vi que al final estaba hablando algunas cosas que yo sabía que no eran realidad. Cuando ya todas las personas se fueron, llamo a la hermanita y le digo, hermana, escuché usted diciendo esto y esto, y yo sé que eso no es verdad, no lo dice la Biblia. Y llegué a esta hermana muy cariñosamente y me dice, pero pastor, es que yo quiero ayudar, ahí dije una mentirita para ayudar. Yo dije, no, por favor, cuando queremos hacer el evangelio más atractivo por medio de que nosotros nos metemos, se está incluyendo a la persona humana. El evangelio es divino, el evangelio fue creado por Dios, Él fue su originador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta tercera evidencia, mi hermano, que indica que estamos avergonzados del evangelio, tiene que ver con nuestra inclinación a enfatizar más en los beneficios terrenales de la salvación antes que en lo eterno. Es aquel evangelio que se ofrece como si fuera una oferta. Compre uno, lleve dos. El evangelio no es así. Es decir, es cuando queremos hacer el mensaje del evangelio algo más atractivo, que quede como más atractivo para el mundo. Y por esa razón entonces ofrecemos, ya no es el evangelio, sino es una oferta. Y en algunos casos hasta les aseguramos a las personas riquezas, sanidad física, éxito, bienestar y una vida sin problemas. Esto es cuando queremos hacer el evangelio más atractivo. Comenzamos a hablar de cosas que no contiene el evangelio. Cuando los creyentes nos enfocamos, usted y yo, en los beneficios terrenales al evangelizar, estamos nosotros procurando despertar el interés de las personas para que nos den una respuesta de inmediato afirmativa. Como cuando usted va a un almacén y encuentra una oferta. Las ofertas están creadas para que usted diga, wow, le rebajaron el 30, le rebajaron el 40, la llevo. No. Pensamos que los beneficios materiales, si hablamos de los beneficios materiales, son una manera efectiva de convertir a los incrédulos. Y por eso muchas veces terminamos hablando de que asegurándole a la persona, conviértase y entonces Dios va a solucionar sus problemas, usted va a tener riqueza, va a tener multiplicación, entradas, va a tener sanidad física, va a tener éxito en todo lo que usted haga, bienestar, mejor dicho, una vida sin problemas. Es por esto que en muchas ocasiones los creyentes hacemos énfasis en nuestro testimonio y hablamos de los buenos resultados de haber abrazado el evangelio, de habernos convertido. Pero como yo lo dije al comienzo, nunca contamos, mi hermano, todo el proceso por medio del cual Dios nos ha traído para que ahora seamos realmente bendecidos. Y para que usted y yo seamos bendecidos, solamente Dios necesita una sola cosa: obediencia. Dice Deuteronomio: si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra, todas estas bendiciones te alcanzarían. No necesitamos nada más. Pero esto es algo que viene como una añadidura. Por eso el Señor Jesucristo enseñó: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. A mí me apena decir que en nuestra tarea evangelizadora hay creyentes, los creyentes, hay veces que parecemos hábiles vendedores, yo les llamo culebreros, que promocionan un producto que se llama Cristo, para despertar el interés de un consumidor que es el pecador. Y con esa intención, entonces,
apelamos a cualquier recurso con tal de lograr una muy buena venta. ¡Qué vergüenza con Dios! Adornamos el mensaje para que las personas entonces se sientan como atraídas y acepten a Cristo, aunque nunca les expliquemos la naturaleza del arrepentimiento. Mi hermano, este mensaje que presenta el Evangelio como un medio para una vida sin problemas y que está llena supuestamente de prosperidad terrenal, es totalmente contrario a lo que Jesús, a lo que el apóstol Pedro, Juan y todos los apóstoles predicaron. No debemos olvidar que nuestro Señor le dijo a sus discípulos algo muy claro: en el mundo tendréis aflicción, pero Él mismo dice: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, usted y yo, cuando predicamos, debemos de motivar a las personas a que precisamente quieran, anhelen, deseen llegar a ser como Cristo. Pablo fue claro al decir algo muy espectacular en Hechos 14, 22. Él dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y usted no imagino que lea el capítulo 8 de Romanos. Por eso la otra vez explicaba que hay un texto que se utiliza muy mal por parte de nosotros los cristianos. A todo el mundo le queremos decir para motivarlos: mira, todo obra para bien, pero se le olvida que el texto dice claramente: a quienes aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Y para que alguien ame al Señor, debe de crear en su corazón la condición de ser hijo de Dios. Y para que usted y yo seamos hijos de Dios, primero debemos recibirlo, confesarlo, creer en su nombre, para que se nos dé potestad de ser llamados hijos de Dios. Nunca más volvamos a querer motivar a alguien diciéndole: no, todo obrará para bien. Mira, ese texto solamente es para quienes han nacido de nuevo. Pablo fue claro al decir: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el mismo Pedro dijo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros allá en la cruz, en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Además, nuestro Señor y los apóstoles siempre llamaron a los hombres al arrepentimiento. Esta era la predicación. Esa era la esencia del mensaje de la buena noticia, del evangelio que predicaban. Esto está claro en Marcos 1, 14 y 15. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y él decía: arrepentíos y creed en el evangelio. En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Hechos 17:30 quedó escrito: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y se conviertan. Mis amados, quiero concluir con lo siguiente. Por lo tanto, querer presentar el evangelio como un mensaje más atractivo y enfocarlo en los beneficios terrenales, en las añadiduras, no solamente es pretender mejorarlo, sino también es avergonzarnos de él. Estas tres evidencias espero que usted las tenga muy, muy presente. Cuando usted no predique ni comparta su fe, usted se está avergonzando del evangelio. Cuando usted esté más preocupado de que de pronto al predicar ofende a su vecino, a su familia o a quien le esté hablando, usted se está avergonzando del evangelio.
Y cuando usted quiere hacer el evangelio más atractivo como una oferta, usted se está avergonzando del evangelio. Recordemos que el evangelio, al ser un mensaje que proviene de Dios y con un contenido específico muy particular, claro, diáfano, definido, debe ser proclamado, hermano, fielmente. Por eso debemos tener cuidado de dos cosas, y con esto cierro: de no quitarle el contenido, porque la palabra del Señor dice: ay de aquel que quita o pone con la motivación de hacerlo menos ofensivo, o de no añadirle información adornándolo para hacerlo más atractivo. Tenga cuidado con eso. Quizás hemos predicado el evangelio de la forma que nos enseñaron, pero eso no nos hace menos responsables si lo hacemos mal. Si vamos a decir junto al apóstol Pablo que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios, entonces, mi hermano, lo motivo hoy a que prediquemos el evangelio tal y como está presentado en las Escrituras. En 1 Corintios 15, versículo 3, dice: porque yo les entregué el primer lugar, lo mismo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios que habían predicado el evangelio tal como él lo había recibido, sin quitarle nada, ni añadirle nada. Prediquemos el evangelio y hagamos discípulos. Pero recordemos que nosotros, usted y yo, no convertimos, nosotros no somos los que convertimos los corazones de los hombres. Los creyentes no tenemos ese poder. Es el evangelio salvador que predicó los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, y el que produce la salvación es el que produce, este evangelio es el que produce la salvación de los perdidos. Pero debemos ser fieles en presentarlo, tal como lo ha sido entregado por ellos y que Jesucristo se los entregó a ellos. Mis amados, nuestra responsabilidad es predicar. Del resto se encarga Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, unos siembran, otros riegan, pero la salvación y el crecimiento lo da Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Este ha sido un tiempo hermoso de oración, de súplica, de ruego, de devocional, de enseñanza. Permítenos, Señor Jehová Dios, hoy entender, y de verdad que queremos, Señor, comprometernos como hijos tuyos, Señor, a no avergonzarnos del evangelio. Permítenos hoy erradicar de nuestra vida y de nuestro pensamiento el hecho de nuestro comportamiento, a veces de no predicar ni compartir mi fe, de ser como un llanero solitario. No, Señor, permíteme predicar y compartir mi fe. Pero también permíteme, Señor Dios Todopoderoso, alejar de mi vida el preocuparme más por ofender, por no ofender a las personas con el mensaje que estoy dando, que en predicar tu evangelio. Permíteme predicarlo tal y como nosotros lo hemos recibido. Que tú, Señor Jesucristo, veniste por amor de Dios, moriste en la cruz, resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Padre, permítenos nunca más volver a querer hacer atractivo el evangelio para mostrarlo como una oferta y para que la gente se convierta. No, Padre, permítenos hablar tal cual como se debe hablar, que se necesita que la gente entienda y comprenda del amor tuyo, que fue lo que motivó que este evangelio fuera presentado a través de la muerte de Cristo y su resurrección, para que entonces todos comprendan que es necesario que nos arrepintamos para llegar a la vida eterna. Gracias, Señor Jehová Dios. Bendigo a cada familia, a cada hermano, cada persona que ha estado presente y que va a ver esta predicación. Lo bendigo, Señor Jesús,
y le motivo que en tu santo nombre, Señor Jesucristo, tu Santo Espíritu lo llene, lo motive, lo llene de gracia para predicar la palabra tuya y hacer discípulos en todo pueblo, lengua y nación. Gracias, Señor Jesucristo, en ti estamos. Amén. Mis amados hermanos, gracias. Bendito es el Señor que nos da la oportunidad de poder tener estos medios por medio de los cuales predicamos la palabra del Señor. Mañana no se le olvide, esta tarde la reunión de jóvenes a las 3 de la tarde. Y mañana, óigame, hoy supe que tienen algo muy especial los jóvenes. Pero mañana las familias, 10:30 de la mañana, usted véngase con tiempito, 10:10, 10:15, aquí lo estamos esperando. Dios me lo bendiga. Junto con mi amada esposa les mandamos un abrazo. Les amamos mucho. Bendiciones de Dios.